Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conflictos más turbulentos de la historia de México, la Guerra Cristera, pero desde la perspectiva de una figura absolutamente central y, la verdad, para muchos desconocida. Sí, totalmente desconocida fuera de ciertos círculos. Hablamos de Anacleto González Flores. Ese es. Tenemos sobre la mesa una biografía muy detallada y un artículo enciclopédico que nos van a servir de guía. Y la misión, por así decirlo, es intentar entender una paradoja enorme. Que es como un abogado, un intelectual, al que llamaban el maestro Cleto, que ya un defensor a ultranza de la resistencia pacífica, Exacto. termina convirtiéndose en el jefe civil de una insurrección armada y, bueno, finalmente en un mártir. Es que es un giro de guión brutal. Pero antes de meternos en faena, hay que poner un poco de contexto, ¿no? ¿Dónde estamos exactamente? Pues es clave. Estamos en el México de los años 20, el México posrevolucionario. El gobierno del presidente Plutarco Elías Calles está aplicando con mucha dureza la Constitución de 1917. Que tenía unos artículos muy anticlericales. Durísimos. El objetivo era limitar al máximo el poder y la influencia de la Iglesia Católica en la vida pública. Y claro, esto no es un debate teológico sin más. No, para nada. Es un choque cultural, un choque político total. Y la mecha prende sobre todo en el centro-occidente del país. Jalisco se convierte en el epicentro y ahí es donde emerge Anacleto como la voz cantante de esa resistencia. Vale, vamos a desgranar esto, porque, como decíamos, no es un militar ni un político al uso. ¿Quién era realmente Anacleto González Flores antes de que la historia, lo arrollara? Pues sus orígenes son muy humildes. Nace en 1888 en Tepatitlán, en Jalisco, en una familia sin apenas recursos. Su padre era tejedor. Un dato que me ha llamado mucho la atención de la biografía es que el padre tenía un historial. Sí, fíjate, no era ajeno a los conflictos con el poder. Estuvo 2 años en la cárcel por sedición durante el Porfiriato. O sea que en esa casa ya se sabía lo que era desafiar a la autoridad. Claro, ya había un precedente. Y aún así, parece que el joven Anacleto no era especialmente religioso al principio, ¿verdad? Para nada. La biografía cuenta que en su adolescencia él consideraba la religión como algo del ámbito estrictamente privado. Su gran cambio viene después de unos ejercicios espirituales. Y fue un cambio radical por lo que se lee. Tan radical que le proponen entrar en el seminario. Y ahí es donde su inteligencia, que ya era notable, pues explota. Se gana el apodo de el maestro Cleto. El maestro Pleto. Sí, porque estaba tan avanzado que a veces era él quien suplía a los profesores y acababa dando la lección. Era, un fuera de serie. Aquí es donde la historia para mí se pone interesantísima. Porque lo lógico sería pensar que el siguiente paso es ordenarse sacerdote. Pero él no. No. Toma un camino completamente diferente. Y es el momento que define el resto de su vida. Dentro del seminario se da cuenta de que su vocación no va por ahí. ¿Y qué es lo que quiere ser entonces? Hay una anécdota que es fantástica. Un superior le pregunta directamente qué quiere ser, y su respuesta es de una claridad. Meridiana. Dice: quiero ser licenciado para luchar por la Iglesia y por la patria. O sea que él no ve la lucha desde el altar. En absoluto. La ve desde los tribunales, desde la organización social, desde el periodismo. Entiende que la batalla es en la arena pública y que él puede ser más útil como un laico preparado. Y vaya si se prepara. No se queda solo con el derecho. No. Su formación es amplísima. Lee a filósofos europeos, se mete con Nietzsche, pero a la vez profundiza en el pensamiento social católico. Y lo más importante, no lo hace solo. Crea comunidad. Eso es. En Guadalajara monta círculos de estudio, forma a otros jóvenes en oratoria, en periodismo. Es un constructor de intelectuales, más que un intelectual a secas. Es un organizador nato. Un líder total. Pero esa capacidad lo lleva por caminos que, vistos desde hoy, son casi inverosímiles. A ver, que aquí la biografía me dejó de piedra. Yo tenía esa imagen del pensador, del hombre de leyes, y de repente me lo encuentro en plena Revolución Mexicana con las tropas de Pancho Villa. ¿Cómo es eso? Pues sí, cuesta encajarlo, pero así fue. Tuvo una aventura muy breve y, por lo que parece, muy decepcionante con la División del Norte. Pero no como Sonyal, ¿o sí? No, en un rol más acorde a él, como tribuno y redactor de proclamas. Pero la cosa acaba fatal. Su superior directo y otras oficiales son fusilados por una disputa interna, y él se libra por los pelos. Por un auténtico milagro.
Resulta que en el momento de las ejecuciones, él se había ido del campamento a dar catequesis a unos niños. ¡Qué increíble! Cuando vuelve, se encuentra con el desastre. Y esa experiencia, claro, lo vacuna contra la violencia armada. Ve la brutalidad de la guerra y la marca para siempre. O eso parecía. Claro, porque a su vuelta a Guadalajara se convierte, podríamos decir, en el apóstol de la resistencia pacífica, y con un éxito tremendo. Primero funda la ACJM, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, y luego su gran obra, la Unión Popular, la UP. Y la UP es la clave de todo. Es la pieza fundamental. No es un simple club de debate. Es una maquinaria de acción cívica muy bien estructurada. Organiza a la gente por parroquias, por zonas, por manzanas. ¿Y con su propio altavoz, su propio periódico? El semanario Gladium, que llegó a tirar 100.000 ejemplares, una auténtica barbaridad para la época. Era un fenómeno de masas. Y con esa maquinaria demuestra que se puede ganar sin disparar un solo tiro. El boicot de 1918 es el mejor ejemplo, ¿no? Absolutamente. El gobernador de Jalisco saca unos decretos anticlericales muy duros. Y Anacleto, a través de la OP, organiza un boicot económico total. Y funciona. ¿Y por qué funciona también? Por esa estructura tan capilar. La comunicación es instantánea y la disciplina férrea. La economía del Estado se paraliza de tal forma que el gobernador tiene que dar marcha atrás y derogar los decretos. Fue una demostración de poder civil aplastante. Ahí se consagra como el líder indiscutible. Pero bueno, entre tanta vorágine política, también hay una vida personal. Se casa en 1922 y la biografía apunta a que había ciertas tensiones en casa. Sí, es un detalle que lo humaniza mucho. Anacleto vivía de una forma muy austera. Como abogado, no solo no cobraba a los pobres, sino que a menudo les daba dinero de su bolsillo. Estaba entregado a la causa. Totalmente. Y parece que su mujer, María Concepción Guerrero, que también era de origen humilde, pues aspiraba a otro estatus social, a una comodidad que el estilo de vida de Anacleto hacía imposible. El coste personal de sus convicciones, vaya. Eso es. Vale, entonces tenemos al estratega de la paz en la cima de su poder. Ha demostrado que su método funciona. ¿Qué tiene que pasar para que todo eso salte por los aires? Pues el punto de no retorno es el año 1926. El presidente Calles ya no se anda con rodeos y promulga la famosa Ley Calles. Que en la práctica era un control absoluto del Estado sobre la Iglesia. Control total. Limitar el número de sacerdotes, prohibir órdenes religiosas, expulsar a los clérigos extranjeros. Y la respuesta del episcopado mexicano es una medida sin precedentes: suspender el culto público en todo el país. O sea, de un día para otro, ¿se cierran las iglesias? Se cierran las iglesias. No hay misas, no hay bautizos, no hay nada. El impacto social fue un terremoto. Y en ese vacío de poder, por así decirlo. En ese vacío, otra organización con sede en Ciudad de México, la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, toma la delantera y dice que la única vía que queda es la insurrección armada. Y ahí es donde Anacleto se ve entre la espada y la pared. En la peor encrucijada de su vida, sí, porque la Liga necesita a la Unión Popular. Sin la UP, sin Jalisco, la rebelión no va a ninguna parte. Le ponen un ultimátum, claro. Un ultimátum en toda regla. La biografía lo narra como un momento de presión psicológica brutal. Le dicen, o te unes a la lucha armada o serás un traidor a la causa, un divisor. ¡Qué terrible! El hombre de la paz, acusado de ser un obstáculo para defender la fe. Fue una crisis interna tremenda para él. Se resistió semanas. Argumentaba que un levantamiento armado sería un baño de sangre inútil, que estaban condenados al fracaso. Pero la presión era demasiado fuerte. Era total, no solo desde la Liga en la capital, sino desde sus propias bases en Jalisco. La gente veía las iglesias cerradas, a los curas escondidos, y el clamor por las armas era cada vez más fuerte. Al final se vio acorralado. Y cede. Toma la decisión que va en contra de todo lo que había defendido durante años. Cede. Convoca a los jefes de la UP y anuncia el apoyo al levantamiento. Hay una frase suya, recogida en varios testimonios, que es demoledora. Dice, los convido a sacrificar su vida para salvar a México. Lo sabe. Acepta la jefatura civil del movimiento. Él no va a coger un arma, pero será el cerebro político y logístico. Y en enero de 1927 estalla la Guerra Cristero. Y el gobierno de Calles, lógicamente, sabe que para cortar la cabeza de la rebelión en Jalisco solo hay un objetivo prioritario: Anacleto González Flores.
y ponen toda la maquinaria de inteligencia a buscarlo. El 1 de abril de 1927 localizan su escondite en Guadalajara. Y no mandan a cualquiera. No, la operación la dirige en persona el general Jesús María Ferreira, el jefe de operaciones militares de todo el Estado. Lo detienen a él y a los dueños de la casa, los hermanos Vargas González. Y lo que viene después es una auténtica pesadilla. Lo llevan al cuartel Colorado y lo torturan de forma salvaje. El objetivo es que revele dónde se esconde el arzobispo de Guadalajara. Los relatos son durísimos. Mucho. Lo cuelgan de los pulgares, lo azotan, le descoyuntan los dedos, le atraviesan las plantas de los pies con una bayoneta. Es increíble la brutalidad. Y él no cede. Su interés es sobrehumana. Ante cada pregunta, su respuesta es la misma. No lo sé, y si lo supiera, no se lo diría. No le sacan ni una palabra. Y Ferreira tiene órdenes directas de México. No va a haber juicio ni nada parecido. Ni la más mínima intención. Se inventan un pretexto, los acusan del asesinato de un ciudadano estadounidense que no habían cometido y con esa excusa los sentencian a muerte allí mismo. Y justo antes de la ejecución, se produce ese diálogo final entre Anacleto y su verdugo. Sí, es un momento que recogen todas las crónicas. Mira fijamente al general Ferreira y le dice: «Perdono a usted de corazón. Muy pronto nos veremos ante el Tribunal Divino. El mismo juez que me va a juzgar será su juez». ¡Qué declaración! Fusilan primero a sus compañeros y a él lo dejan para el final. Sí, y ni siquiera es una ejecución limpia. Después de los disparos, por orden expresa de Ferreira, un soldado se acerca y le clava la bayoneta en la espalda. Una humillación final. Eso pretendían, pero el efecto fue justo el contrario. La noticia corre como la pólvora por Guadalajara y el impacto es tremendo. En lugar de apagar la rebelión, la enciende más. Exacto. Miles de personas desafían a los militares y acuden a su velatorio y a su entierro. Su muerte no aplasta la rebelión, la legitima. Para muchos que dudaban, el martirio de su líder pacífico es la prueba de que no hay otro camino. Anacleto se convierte al instante en el gran símbolo de la causa cristera. Un símbolo que llega hasta hoy. Sus escritos se publican después de su muerte y en 2005 es beatificado por la Iglesia Católica. Y como colofón, hay una ironía final tremenda. El general Ferreira, el que ordenó todo, años después cayó en desgracia y, al morir, fue enterrado en el mismo cementerio de Guadalajara donde están sus víctimas. No me digas. Sus tumbas están a pocos metros de distancia. Una cosa del destino, la verdad, bastante increíble. Entonces, si hacemos un poco de balance, ¿qué nos queda de toda esta historia? La vida de Anacleto es la de un hombre atrapado entre sus ideales de paz y la violencia de su tiempo. Sí, hemos visto esa evolución. De intelectual a estratega de la desobediencia civil y al final, forzado por las circunstancias, a líder moral de una guerra que él en el fondo nunca quiso. Es que es una figura muy compleja y por eso mismo tan potente. Totalmente. Encarna esa tensión universal, ¿no? Entre la resistencia pacífica y el derecho a la defensa, cuando sientes que un poder te está oprimiendo y ha cerrado todas las demás vías. Su legado no es solo religioso, es profundamente cívico y político. Nos obliga a preguntarnos por los límites de la obediencia al Estado. Y por el precio de las convicciones. Y creo que esa es la gran reflexión que nos deja este análisis. La trayectoria de Anacleto deja una pregunta en el aire, que es tan relevante hoy como lo fue hace un siglo. Ante una ley que una parte de la sociedad considera fundamentalmente injusta, ¿cuál es la respuesta correcta? El diálogo, la protesta pacífica. O en última instancia, la resistencia activa. Él exploró todas esas vías y el resultado final nos invita a una reflexión muy profunda sobre el coste, a veces terrible, de ser coherente con los propios principios.